Muy buenas a todos. Bueno, el podcast de hoy es como lo llamaría yo, un mirar al pasado, pero al final yo creo que el pasado nos representa y somos el pasado y hay que volver a los orígenes. Hoy vamos a tratar un tema que a mí me fascina, lo estaba hablando con Ignacio, ahora le daremos paso que se presente. Me hace muchísima ilusión poder hablar de este tema porque yo estoy muy vinculado a, como estaba hablando ahora hace un momento con Ignacio, estoy muy vinculado a la figura del lobo, a la figura del pueblo hispano del que procedemos, todas las culturas, todo el patrimonio cultural que tenemos a nuestras espaldas y que desgraciadamente estamos olvidando o no le estamos dando el valor que merece. Vamos a hablar del lobo, el protagonista es el lobo y sobre todo ese carácter, ¿no? que nos representa como españoles, como hispanos, como todas las tribus pues, indoeuropeas y íberas que nos han marcado hoy lo que somos, lo que fuimos. Y vamos a hablar sobre todo de la simbología, de la representación del lobo en esta compleja historia y muy densa y muy rica que tenemos. Una identidad, una fuerza, una valentía y una identidad cultural al final, dentro de la antropología, dentro de nuestra historia. Pues no hablo más, doy paso a Ignacio Vega. Muchísimas gracias por venir aquí al canal, ¿eh? Encantadísimo de tenerte aquí. Gracias a ti, Gorka, por esta pasión que le pones a un tema tan, bueno, lo vamos a ver a lo largo de la entrevista, tan importante para los españoles en general y las generaciones futuras también debería serlo. Así que Eso es. gracias. Nada, gracias a ti. Sobre todo por las horas, porque es complicado cuadrar, porque estamos todos muy liados, sobre todo tú. Y te agradezco mucho el ofrecerte a venir. Así que nada, pues principalmente, Ignacio, pues te pido que hagas una pequeña introducción para que la gente entre en contexto, que te conozca un poquito quién eres. Bueno, pues yo soy un toledano de pura piedra, como yo me defino, en vez de pura cepa, como se suele decir, soy español de pura cepa o manchego de pura cepa, pues yo soy toledano de pura piedra, porque en Toledo, como todo el mundo sabe, hay piedras y rocas por todos los lados, nacido en el casco antiguo además, me siento orgulloso de haber nacido en el casco antiguo y de haber vivido toda mi infancia dentro de ese laberinto de emociones que es la ciudad de Toledo, esa capital de España por dos veces. Y bueno, pues un chaval normal que inicia una andadura de una vida muy intensa y llena de historias, eh, donde muy joven yo siempre quise ser militar, aunque no tengo militares en la familia, ni siquiera por parte de padre y de madre, pero bueno, pues por vocación propia hice carrera militar de especialista siendo muy joven. Toda mi juventud la pasé en una unidad de operaciones especiales, concretamente en la Infantería de Marina de la Armada Española. Vaya. Y bueno, pues eso me marcó, evidentemente, acentuó más mi espíritu y mi ardor guerrero, evidentemente, porque fue una experiencia muy fuerte, estar toda mi juventud en una unidad tan especial y tan específica y tan de élite como es esa unidad, que hoy es un poco más conocida, ¿no? Por el cine y otras cuestiones y tal. Y luego, pues con el tiempo, aunque empecé a estudiar cosas relacionadas con el deporte, la educación física y tal, pero al final lo dejé porque me atraía mucho la arqueología, el mundo antiguo. Tanto es así que dejé magisterio, me quedaba un año y lo dejé porque estaba pensando en lo otro. Empecé a estudiar derecho y también lo dejé. Pues yo tenía una empresa también relacionada con cosas, en fin, vinculadas a eso y tal, y al final estudié historia del arte y concretamente en la especialidad de investigación arqueológica, que fue la especialidad que yo hice en la licenciatura. Y luego, con los años, digamos, mi trabajo y las circunstancias me llevaron al mundo del turismo. Descubrí en el mundo rural que el turismo era un desafío para los territorios rurales, para las zonas empobrecidas, remotas, abandonadas, a través de la puesta en valor del patrimonio en general, y la creación de infraestructuras turísticas. Y empecé a trabajar en ese ámbito hasta que en 2011 pues aparece, aunque parezca una paradoja, el doctorado en turismo en España. Digo una paradoja porque, claro,
la segunda potencia mundial en turismo, que empieza a tener doctores en turismo en 2014-2015, pues parece un Fíjate. poco raro, Sí. pero es así, es así. Todos aquellos que se han llamado expertos en turismo, pues son geólogos, geógrafos, economistas, abogados, ¿no? Pero no son doctores en turismo. Y yo pues decidí hacer el doctorado en turismo, que lo acabé en 2017. Y luego a partir de ahí he dado muchas vueltas, he hecho, en fin, con mi empresa desarrollé más de 100 proyectos de consultoría patrimonial y turística. Wow. He hecho consultoría a todos los niveles del Estado, desde pueblecitos muy pequeños hasta el ministerio, hasta a nivel ministerial. Y he desarrollado cosas también relacionadas con el lobo, como por ejemplo el Festival Internacional del Lobo en Villar de Ciervos, en la Sierra de la Culebra, que lo diseñé para la Diputación de Zamora, Qué e guay. impulsé allí un clúster de empresas. En fin, he hecho cosas también muy vinculadas y mi tesis doctoral, de la que luego podemos hablar si quieres, Por supuesto. pues está relacionada con el lobo porque decidí en ese momento utilizar, o mejor dicho, usar la figura del lobo para investigar y poder aportar un granito de arena y así fue, ¿no? Y bueno, y en resumidas cuentas, así un currículum rápido por no cansar mucho a la gente, eso es un poco lo que he hecho. Estupendo, estupendo. Te lo agradezco. Pues se me había olvidado dar las gracias a Ángel porque me puso en contacto con Ignacio. Porque Hmm. no creo en las casualidades, yo creo que todo pasa por algo. Yo me encabezono mucho a veces en cosas y a veces la ley de la atracción pues te hace conocer a Sí, gente y cruzarte a gente que, joder. De hecho, es que estaba pensando, digo, tengo que encontrar a alguien que sea un friki como yo, un apasionado de todo esto y que vinculemos el lobo a nuestros orígenes, coño. Y de repente aparece Ignacio, o sea que ni aposta, macho. Pues nada, sí. vamos a meternos en faena. Vamos a hablar un poco de la figura del lobo en el mundo antiguo. Es que es tan amplio la herencia que tenemos cultural, es tan amplia en España, pero yo la he dividido muy a grosso modo en los pueblos indoeuropeos y luego también diferenciando pues la cultura íbera, ¿no? Que se correlacionaron un poco por lo poco que he podido leer y desempolvar un poco de mi primer año de historia, pero vamos, que los pueblos indoeuropeos, luego los íberos, luego también hubo ahí una especie de mezcla con los celtíberos y vamos también a centrarnos un poquito en Grecia, en Roma, en fin, vamos a pegar un repaso general del Hmm. lobo en el mundo antiguo. Así que, Ignacio, expláyate, rebózate lo que quieras. Bueno, lo primero que quiero decir para que la gente, tanto si es muy friki del lobo y está en un extremo, como luego veremos con el resultado de esa tesis doctoral, de esos 5 años de investigación, ¿no? Como si es muy odiador del lobo, lo primero que hay que decir para que la gente se ubique es que ya desde tiempos muy remotos, desde tiempos muy remotos, eh, el lobo no deja de ser un animal, es como un perro que tiene 4 patas, que va al trote, que anda, que galopa, que tal, en fin, un mamífero carnívoro, eh, que como ese animal hay otros muchos, ¿no? Muchísimos otros. Por lo tanto, algo tiene que ocurrir, algo ocurre, algo tiene ese animal o algún vínculo de alguna manera especial tiene que haber ocurrido en algún momento de la historia de la humanidad para que sea el lobo precisamente y no cualquier otro animal el que desarrolle con distintas culturas, sobre todo evidentemente en Europa Occidental, una serie de mitologías y de experiencias de todo tipo, ¿no? Tanto en tiempos muy primitivos, muy arcaicos, paleolítico ya superior, neolítico, etcétera, eh, hasta pues tiempos recientes, ¿no? Tiempos recientes, pues un poco antes incluso desde que se extinguiera prácticamente al lobo por considerarlo una alimaña, estamos hablando de prácticamente de la segunda mitad del siglo XX, o sea, históricamente esto es hace 10 minutos, ¿no? Sí. Por lo tanto, esa es la primera cuestión que yo quiero para plantearlo, para que la gente entienda que estamos hablando de un animal que no es un mamífero carnívoro que hace pis, caca y se muere y se pudre, como otros muchos animales, que sí, que también lo es, efectivamente,
pero que genera una serie de mitologías, de relaciones y tal, que probablemente, como otros expertos ya han dicho en muchas ocasiones, todo esto viene desde hace entre 10, 12, 14 mil años aproximadamente, cuando se cree más o menos que se empieza a domesticar el lobo, porque efectivamente ocurren unos encuentros entre aquellas tribus o clanes que empiezan a desplazarse y a moverse y manadas de lobos. Y entonces ocurren una serie de cuestiones que vinculan a los lobos con el ser humano. Y al vincularse, nace la domesticación, o como se diga esto, ¿no? Ujú. Quiero decir. Entonces, a partir de ahí, que estamos hablando de tiempos muy, muy, muy remotos, surgen, como he dicho, una serie de mitologías. Muchas de ellas relacionadas, como veremos más adelante, y creo que la más importante de ellas, desde luego, relacionada con la guerra, con el más allá, con la fuerza sobrenatural. Y digo esto porque precisamente es un valor del lobo que otros muchos animales en Europa occidental no han representado. Tenemos un gran mamífero en Europa, como es el oso, por ejemplo, el oso pardo, Ujú. que sí, que en algunas culturas se han representado de manera totémica y de manera vinculándolo a ciertos folclores, ¿no? Disfraces y tal. Incluso el ciervo, ahí tenemos a Cernunnos, a uno de los dioses celtas representado como un cérvido, ¿no? Pero no tanto ni con tanta frecuencia como el lobo. Entonces yo creo que esta es el primer planteamiento de arranque de esta charla que tenemos tú y yo hoy, porque creo que es importante que lo que estoy diciendo únicamente, lo que yo pretendo con esto que acabo de decir, es que la gente efectivamente reflexione, razone, se haga la pregunta de, ah, coño, pues es verdad, joder, pues como me dijo a mí un señor en Despeñaperros, ¿no? Que investigando con el tema del lobo, que además, en fin, en el documental este que te pasé de la emoción del lobo, que luego también está relacionado con esto, lo podemos comentar, me Ujú. decía este hombre, dice, yo no sé por qué la gente le tiene tanto miedo al lobo y por qué se cuentan tantas cosas malas del lobo. Dice, si el lobo es un perro, si es que yo veo un lobo por ahí, para mí es un perro. Es que no sé qué, bueno, pues efectivamente, es un perro, pero claro, insisto, algo ha tenido que pasar para esto. Entonces, a partir de ahí se producen muchas relaciones con distintas culturas, ¿no? En Roma, por ejemplo, el lobo, de manera totémica, está muy, muy vinculado también a la guerra. Es muy llamativo, por ejemplo, las representaciones repujadas en metal que tienen algunos pectorales de legionarios romanos, e incluso podría poner como ejemplo, a modo simplemente simbólico, ¿no? Metafórico, como uno de los legionarios o soldados romanos más famosos de la historia del mundo mundial, porque ha sido famoso, llevaba un lobo justo aquí en el esternón, insertado en el peto de cuero de su armadura, ¿no? Y este soldado romano no es ni más ni menos que Gladiator, el de la película de Gladiator, que precisamente en la película él dice que es de Mérida, porque lo dice. O sea, es decir, que es un hispano romano, ¿eh? Es decir, un celta romanizado o un lusitano romanizado, ¿eh? Fíjate qué curioso, y Sí, que en la película, pues el Russell Crowe, creo que se llama este actor, si sí, no me sí, sí. equivoco, Ujú. pues lleva el lobo aquí en el esternón insertado en el peto de cuero, ¿no? Esto ocurre con los romanos y también con los griegos y con todas estas culturas, como digo, sobre todo occidentales, relacionados con el mundo, como tú has dicho bien, con el mundo indoeuropeo. Y luego, por centrarnos más concretamente en la península ibérica, de donde más tenemos referencias, evidentemente, es en el mundo hablando un poco del mundo prehistórico, estamos todavía ahí, en años, siglos o milenios antes de Cristo, pues estamos hablando especialmente de los íberos, de las culturas ibéricas,
que son las que están desarrolladas, como mucha gente sabe, pues en todo el arco levantino, es decir, desde el norte casi de Castellón para arriba, lindando ya con Cataluña y tal, pues Ujú. hasta abajo del todo, donde empieza Andalucía. Todo el arco del Levante desarrolla, digamos, esa sociedad ibérica influenciada por otras culturas que también se acercan a la costa y entonces permiten que estas culturas se desarrollen más. Esto ya es un tema ya más arqueológico, Claro, histórico, claro. pero que quiero mencionarlo porque precisamente el pueblo íbero sí que tiene al lobo como un animal totémico, tiene a otros muchos animales también, pero sobre todo el lobo es el que más aparece constantemente. Aparece en escenas de guerra, aparece en escenas de caza, aparece sobre todo representado de manera esquemática, simbólica, en escenas que representan el más allá, o el viaje de la vida a la muerte, por ejemplo, ¿no? Eso es. Y está representado en muchos sitios, sobre todo en la cerámica es muy, muy abundante lo que aparece y hay un montón de dibujos. Yo mismo llevo tatuado pues aquí en la muñeca una escena de lobos al galope, que es un calca de una cerámica pues, ibérica en el Levante español, ¿no? Por Ujú. ejemplo. Y curiosamente, pues también en el mundo celtíbero, es decir, entrando ya en el interior peninsular, aunque con menos frecuencia, pero también aparece el lobo. Curiosamente, eh, son muy, muy llamativas las fíbulas con cabeza de lobo que han aparecido en algunas zonas. O sea, además es muy interesante porque, bueno, hay un paralelismo bastante interesante con otras piezas eh, bastante más modernas que aparecieron en otro sitio, en la batalla de las Navas de Tolosa, o en el campo de la batalla, mejor dicho, y que a mí me sorprende muchísimo, sinceramente, que una figura pues aproximadamente 2000 años antes, porque claro, la fíbula celtíbera si es del 300, del 400 antes de Cristo, y las otras piezas son de 1212, pues estamos hablando de casi 2000 años de diferencia. Y al final, Vaya. hay una similitud tremenda, tremenda, y evidentemente los artesanos, uno en bronce y el otro en hierro, perdón, el primero en hierro y el otro ya en bronce, el más moderno en bronce, no se conocían para nada, ¿no? Pero bueno, estas culturas también del interior, que están más celtizadas, para que nos entendamos, también representan al lobo. Y ahí aparece ya la figura, también un poco más anterior de los berserker, que como se les denomina, o los guerreros lobo, que pudieran, en mi opinión, pudieran haber sido un poco la inspiración, la fuente, el origen del hombre lobo. El origen del hombre lobo es el guerrero lobo, porque no hay otra referencia previa, ¿no? Ujú. Y esto tiene que ver con lo que he comentado antes, ¿no? De que el lobo se utiliza pues, a nivel totémico, pues sobre todo más vinculado a la guerra. Yo entiendo que durante miles de años, que esto es un proceso muy largo, esto no se hace en 2 minutos, ni en un mes, ni en un año, ni en 20 años tampoco, las culturas en general tienen relaciones con estas manadas de lobo y observan, eso es algo evidente, observan sobre todo sus métodos de caza, observan su estructura o jerarquía social, que hoy ya está más que demostrado científicamente por grandes expertos, zoólogos, biólogos que saben de esto. Ángel, precisamente, que la has mencionado antes, pues sabe muchísimo de esto. Entonces, Ujú. estos comportamientos de los lobos, tanto a título individual como en manada, esas estructuras sociales, esa jerarquía que tienen, pudieran haber sido copiadas, pero ya incluso en tiempos muy remotos, como he dicho al principio de esta primera explicación, ¿no? Y que se mantiene hasta los primeros guerreros lobo, estos guerreros lobo que son de la primera edad del hierro arcaica y que a través de unos ritos iniciáticos, de unos brebajes, o vete tú a saber cómo, ¿no? Pues pretenden adquirir de alguna manera
aquellas cualidades que han observado durante milenios en las manadas de lobo. Pretenden adquirir su mirada, su fiereza, su jerarquía, su disciplina, su fuerza en el grupo, porque claro, los berserkers no actuaban de manera individual. Los berserkers o los guerreros lobo eran un grupo de guerreros que en un rito iniciático atacaban en equipo, en grupo, y que precisamente eran demoledores no solamente por su resistencia individual, sino porque era un equipo, un comando, el que actuaba precisamente de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí un repaso muy, muy superficial, sin entrar al detalle en nada, pero creo que ha servido para que la gente se haga una idea, pues desde 12, 13, 14 mil años atrás, paleolítico, primeros contactos de tribus que empiezan a desplazarse, que ya salen de las cavernas, que quieren cazar y que no sabemos, eso sí, si es el lobo el que persiga al ser humano y se va comiendo lo que deja, o si es el humano el que persiga al lobo porque Y sabe se que entierra la come. comida y en caso de hambruna se come lo que entierra el lobo, eso no lo sabemos, no lo sabremos nunca, pero lo que sí que sabemos es que hay un encuentro y ese encuentro a partir de ahí produce todas las cosas que yo he contado, ¿no? Y otras muchas que veremos posteriormente. Nos hemos quedado ahí, en Roma, en el siglo II, siglo III, después de Cristo, y nos hemos quedado ahí. Muy, muy buen repaso, muy buen repaso. Yo como intento muchas veces ponerme en el contexto, ¿no? A veces cuando te quedas, cuando pateas un poquito el monte y viene la noche, ese silencio, yo me quiero imaginar esas épocas de guerrear, porque esas épocas eran continua guerra, de la noche, de los aullidos, cuando había una población de lobos grande en aquellas épocas. Y eso te tiene que marcar. O sea, aparte del simbolismo espiritual que representa el lobo, más físicamente, el ver cómo caza, porque a mí me han contado gente que ha visto cómo caza el lobo y muestra una inteligencia, muestra una coordinación con los demás que te fascina, que dices, este animal tiene algo muy parecido a nosotros y podemos aprender mucho de él. Y es una lástima que se haya llegado al punto en el que estamos hoy, por ejemplo, en España o en Europa, porque tú empiezas a leer un poquito la historia como la que nos acabas de contar y esa vinculación con el lobo, cómo actúa a nivel de caza. Yo me inclino más porque el hombre se comía los restos del lobo. Yo me inclino más porque Puede ser, puede yo me ser. inclino más. Y al final, como bien decías, indagando un poco, pues te lo comentaba yo en privado, ¿no? Ves cómo en Murcia hay una diosa de los lobos, que puede sonar un poquito, aparte de que yo estoy muy influenciado porque a mí me gusta mucho el lobo, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista espiritual, puedes ver una diosa de los lobos en Murcia. Empiezas a indagar un poco petroglifos de cánidos o de lobos en Galicia, en zona de Asturias. Ves las cotas, bueno, no sé si serían petos de guerra, de cuero, de los íberos. Aparece un lobo aquí, que luego de alguna forma lo transmitirían también los romanos, ¿no? La figura del lobo para adquirir su poder, su Sí, inteligencia. Representaciones en la cerámica, representación en la heráldica, representación en, como ahora veremos más adelante, y al final dices, ¿qué pasa aquí? ¿No? Lo que tú planteabas al principio es, ya no es una cuestión de romantizar el lobo, que también, que no tienen, yo no lo veo nada de malo, pero aparte de su valor ecológico, luego empiezas a ver cómo estas culturas vinculadas mucho a la guerra complementaban todo eso con el lobo, lo vinculaban al lobo y es fascinante. O sea, de aquí no sé cuál es luego hablaremos que en lo de tu tesis, luego hablaremos cuál ha sido la brecha que rompa esa tradición, esa historia, esa vinculación que teníamos con él, para ahora gente incluso odiarlo, temerlo y repudiarlo de tal manera que no es entendible. Así que nada, como símbolo de guerra, podríamos hablar. ¿Quieres mencionar algo más de, por ejemplo, en algún trabajo tuyo o alguna investigación tuyo, algo que te haya marcado mucho de encontrarte alguna representación en alguna, no sé, alguna cerámica,
algún petroglifo, que es así lo que más te ha marcado a ti en tu investigación. Bueno, ahora contaré un par de anécdotas, pero al hilo de lo que has dicho, que la verdad es que se me ha pasado también, efectivamente hay una escultura ibérica que representa un torso que está parcialmente partido, roto, y que tiene unos atalajes, un peto de guerra, donde tiene efectivamente una decoración de cabeza de lobo en el centro, eh, a modo digamos, de parte central, repujada en metal, se entiende que es metal. Bueno, pues algo muy, muy parecido es lo que saca en la película de Gladiator este autor, ¿no? Que esto tampoco es casualidad, pero es que es más, es conocido, pero no porque lo diga yo o porque lo hayamos visto en dibujos, en ilustraciones, sino porque hay referencias históricas de los clásicos romanos de que los heraldos que negociaban, o parte de ellos que negociaban con los romanos de distintas tribus en la península, iban con estandartes y tal, y llevaban la piel de un lobo o la cabeza de un lobo, Sí, sí. para precisamente, en fin, podían llevar cualquier otra cosa, pero precisamente llevaban la cabeza de un lobo, ¿no? Hay muchas más referencias, como por ejemplo la toma de Zamora, no sé si de un castro cercano a Zamora o de la propia ciudad de Zamora, donde no recuerdo ahora mismo el clásico romano que lo menciona, que está cercada por el ejército romano, y de repente, estando la ciudad cercada y en silencio, aparece parte del ejército celta a caballo, y como ven que está cercada la ciudad, se dan media vuelta, pero empiezan todos a aullar como el lobo, y de repente empiezan a aparecer a las murallas soldados, mujeres y niños a contestarles a los guerreros también aullando como lobos. Y esta situación estremece de tal manera a los centuriones que empiezan a sentir miedo y a romper las filas del asedio. Esto está documentado, por ejemplo, y hay algunas historias más, ¿no? En España hay muchas referencias, ya incluso en época prehistórica. Los Lupercum, por ejemplo, o los Balicón, que eran unas tribus pequeñas que hacen referencia tanto a Baelicus como a Lupus. Era la deidad, Los ¿verdad? Luper En forma de lobo. Baelicus, me Claro, suena. Baelicus era la deidad en forma de lobo, y los Balicón, que era una tribu a la que se la menciona aquí en la península ibérica, y los Lupercum, que latinizado vendría a ser algo parecido como a los lobeznos, ¿no? La tribu de Lobeznos. los lobeznos, que Ujú. también tendrían algún vínculo con los lobos, ¿no? Entonces estas cosas, estamos hablando todavía, fíjate, en épocas muy, muy atrás, incluso antes de Cristo, ¿no? Y lo que me has preguntado, pues hombre, yo me he encontrado algunas cosas. Para mí lo más curioso y lo más llamativo es cuando yo hago el trabajo de investigación en Despeñaperros y descubro, conozco por accidente, por casualidad o por accidente, la orden militar de las Navas de Tolosa, que está ubicada allí en Santa Elena, y entonces me encuentro cosas relacionadas con los lobos que yo no sabía, ¿no? Que yo no sabía. Como por ejemplo las puntas, las decoraciones de las crucetas de las espadas, ¿eh? La cruceta que va así, ¿no? Claro, el Pues en la mango parte y horizontal, eso es. al final de la cruceta iban algunas de ellas decoradas con cabezas de lobo, de bronce. Fíjate. Porque para los guerreros cruzados era un símbolo de fuerza, de protección, de guerra y demás, ¿no? Y además estas cabezas son muy, muy curiosas porque se parecen muchísimo a esas fíbulas de lobo que han aparecido por ahí. Es decir, igual que los celtíberos en la Celtiberia numantina se ha investigado mucho y se ha escrito mucho sobre los caballitos celtíberos, tanto a modo de decoración, de exvoto, posiblemente, como también a modo de fíbula, que yo quiero pensar, también es una idea muy romántica, no sé si hay algo al respecto escrito, investigado o no, me da igual, yo lo lanzo, quiero pensar que solo aquellos que pertenecían a una escala superior del ejército, en esa cultura celtibérica,
podían optar a ser identificados con las fíbulas de caballito en la capa, en ese sago, ese sagum o sayo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, entonces, a mí eso me llamó mucho la atención. Y luego otra cuestión que me llamó también mucho la atención es la historia tan apasionante de la batalla de las Navas de Tolosa, que bueno, que es algo que ya todo el mundo sabía, pero claro, lo que mucha gente no sabía, y yo tampoco, claro, es qué es lo que pasó en la batalla y que precisamente el lobo fuera una vez más el protagonista. ¿Eh? Y es que la casa de Haro en Vizcaya, que está representada, inicialmente estaba representada por un banderín rojo con un lobo negro. Luego ya Diego López de Haro, que es el sucesor, en vez de un lobo, coloca dos lobos en el banderín, y con esos banderines rojos con dos lobos negros son con los que cientos y cientos de guerreros acuden al frente de la batalla de las Navas de Tolosa. Entonces, claro, eh, precisamente, claro, aquí ya estamos ya muy adelante, ya estamos en pleno siglo XIII, en 1212, y ahí ya sí que nadie puede decirnos que somos unos frikis locos, que nos estamos inventando las cosas, porque Rodrigo Jiménez de Rada, por cierto, arzobispo de Toledo, llevaba un montón de escribientes y documentó absolutamente todo, todo, no solamente el ejército islámico, es que el arzobispo también documentó absolutamente todo y por lo tanto está documentado, aunque luego la transmisión oral se ha ido haciendo, ¿no? Entonces, esos hechos concretos que ocurrieron en la batalla, de la que yo he escrito un artículo, ¿no? Y que lanzo una hipótesis tentativa, ¿no? De por qué de repente, cuando esa batalla se daba por perdida, ocurre algo, nadie sabe muy bien el qué, algo ocurre, que de repente se produce la famosa, ahora que en redes sociales y con la IA con la inteligencia artificial, se hacen constantemente un montón de montajes y de historias, y está tan de moda esto, bueno, la famosa carga de los tres reyes. Bueno, pues la carga de los tres reyes se produce por algo, algo ocurre para que contra todo pronóstico no solamente carguen los tres reyes, eh, a un momento suicida de la batalla, porque ya la daban por perdida, sino que encima no solamente cargan, sino que además arrasan y ganan la batalla contra todo pronóstico. Tanto es así que el Al-Nasir tiene que salir pitando por patas a Jaén, y ya había mandado mensajeros a África diciendo que habían ganado la batalla y que era cuestión de días que volvieran a tomar la ciudad de Toledo, ¿eh? Para islamizar España, ¿no? Entonces, fíjate que, bueno, pues una vez más el lobo aquí tiene protagonismo, porque es precisamente el pendón, el estandarte rojo con los dos lobos negros de Lope de Haro, la Casa de Haro, la cofradía de guerreros profesionales de Lope de Haro, los que precisamente en un momento muy dramático de la batalla avanzan en vanguardia, en punta, en un momento donde se cree que de cada 100 guerreros de la Casa de Haro, 70 ya estaban en el suelo muertos. Curiosamente, de cada 100 guerreros, 70 ya estaban en el suelo. Bueno, pues se produce una cosa muy impresionante, que ya la he contado yo en alguna entrevista, y que esto produce que Diego López de Haro y sus primogénitos, sus hijos, con los estandartes de los lobos, ataquen, quiero decir, carguen de manera ya suicida, evidentemente a morir. Sus guerreros van con ellos, porque no, claro, hay que entender que si eran una hermandad, una cofradía, pues probablemente, aunque hayan pasado tanto tiempo, tantos siglos, muy, muy parecida a las hermandades o cofradías guerreras celtas, el resto de sus hombres van a morir con él, con ese jefe, está claro, ¿no? Bueno, pues eso, curiosamente, yo creo que ya lo he explicado yo en ese artículo y en alguna entrevista y demás, yo creo que eso desemboca la reacción del rey Alfonso VIII, y como consecuencia de esa reacción, la carga de los tres reyes y la victoria final en la batalla, ¿no? Y una vez más, el lobo, con esa frase que le dicen al rey: mi señor, no es el lobo de López de Haro el que está huyendo, porque con el polvo en pleno verano nadie veía nada. Es el Concejo de Madrid el que huye, le dicen al rey. Porque claro, el Concejo de Madrid llevaba un oso,
un oso en los estandartes, y se confundió y pensaban que era el lobo de Lope de Haro. Y le dicen, no, es el Concejo de Madrid, mi señor, el que huye. Diego López de Haro no huye, al revés. Está en vanguardia atacando a los moros, ¿no? Y entonces esto produce la reacción del rey y ya las consecuencias que todos sabemos. Bueno, pues esta es una historia interesante que a mí particularmente me marcó bastante, intentando comprender ese momento único en la historia de España y de Europa. ¿Y qué ocurrió o qué pasó por la cabeza de ese tipo, de ese tío, ¿no? Para para suicidarse con sus dos hijos en ese momento tan dramático de la batalla. Y luego, pues bueno, parece ser que efectivamente sí que ocurrió algo, que lo he contado ya en varias veces y que es alucinante lo que ocurre. Ese momento es casi un momento cinematográfico, lo que ocurre ahí. Y lo curioso de todo, y ya termino con esta anécdota, es que luego tanto Diego López de Haro como sus dos hijos, que tendrían como mucho 17, 18 años, no tendrían más, no sufrieron ni un rasguño encima. O sea, estando en primera línea en la punta, ninguno de los tres sufrió ni una sola herida. ¿eh? Esta gente eran profesionales de la guerra, iban pertrechados, iban forrados de hierro, eran como robots. Y los yihadistas islámicos, para ellos esto era alucinante, para ellos pensarían que eran extraterrestres, pero realmente no sufrieron ni una herida. O sea que estas dos cosas para mí sí que me han marcado bastante. Impresionante. Y ahora vamos a hablar de un protagonista también que tú lo tienes eh, muy presente, que es la figura del Alano. Y antes, ¿Ah, sí? para cerrar este capítulo, me ha recordado mucho a todas esas batallas que hicieron los tercios por toda Europa y prácticamente por todo el mundo, entre comillas, porque cuando en España no se ponía el sol. Y aparte de Ujú. la figura del Alano, que está muy presente, que ahora hablaremos de ella, como esa especie de, no sé si llamarlo divinidad o ayuda de lo divino, ¿no? Para ganar esa batalla, o muchas veces se hace alegoría a la Virgen, ¿no? Como que apareció la Virgen, o ayuda, y que eso esté relacionado con el lobo. También es importante mencionar, ahora me dirás tú qué opinas, que también dentro de lo que es la cultura cristiana, ya no sé si en Europa, me consta que hay algunos monjes que también veneran mucho al lobo, pero bueno, está la famosa historia de San Agustín. No, recuérdame, ¿era San Agustín o em, el de San Agustín y el lobo, o ya me he liado yo? ¿Cómo se llamaba? No, no conozco esa. Ahora mismo no recuerdo. No, Santiago, Santiago, del Camino de Santiago. Yo leí una vez Sí. que a veces Santiago se presentaba como una figura del lobo para ayudar a los caminantes, a que se habían perdido o que eran Mm. atacados por algún contrabandista que había por allí para robar. Y hay historias que dicen que se aparecía como figura del lobo para proteger al peregrino. O sea que también el lobo también está un poco vinculado al tema de la iglesia. Muy Sí, curioso. bueno, en la batalla de las Navas de Tolosa, como en otras batallas que luego posteriores de la Reconquista, hay apariciones de la Virgen. También dicen que aparece Santiago con el caballo blanco, acuérdate, por eso es el patrono y tal. Claro. Y surge esa frase de Santiago y cierra España. Y luego, en fin, hay otras cuestiones relacionadas con los famosos luceros, que están representados como bolas de luz en el cielo, en muchísimas representaciones artísticas, tapices, banderines, pinturas, relieves en piedra, relieves en metal, que Fernando III el Santo, y que precisamente el anillo blasón, el anillo sello de la Orden de las Navas de Tolosa lleva las cuatro bolas de luz alrededor de la cruz de la victoria, ¿no? Pero Fíjate. esto sería una cuestión más relacionada con el misticismo, digamos, religioso cristiano, Sí. que con el lobo. El lobo, en principio, no tiene yo no encuentro al menos vínculo directo con esto. Lo que sí que digo ya en ese artículo y en alguna conferencia que he dado es que convive. Es decir,
en un momento de un cristianismo bastante fijado, bastante fuerte, como es el cristianismo de la Reconquista, porque no tiene más remedio que ser extremista para recuperar lo que nos han robado y restaurar España, el lobo, bueno, pues no sabemos si es una figura pagana digamos, despreciada por el cristianismo más arcaico. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que convive totalmente. Y de hecho, bueno, pues hasta en las decoraciones de los caballos de la batalla de las Navas de Tolosa, que llevaban pinjantes los caballos colgantes en relieve de metal, por ejemplo, de los blasones, de las familias, pues a modo incluso de Amuleto. amuleto, porque Sí, sí, claro, sí. vinieron guerreros de muchas partes de Europa y de casi de toda la península, aquella cruzada, porque fue una cruzada eh, llamada así por el Vaticano, por Roma, y entonces el lobo convivía con ese cristianismo. De hecho, tú te vas hoy pues aquí en la Catedral de Toledo, por ejemplo, bueno, yo la conozco un poco más, te vas paseando por dentro de la catedral y ves figuras de lobos por todos los sitios. Claro. Enseguida, el lobo es un animal totémico, es un animal de poder, de simbología y casi siempre relacionado con la guerra o la milicia. Casi siempre. No está relacionado con el mal, o sea, ni siquiera el cristianismo asocia al lobo a un pecado o asocia al lobo al infierno o lo vincula con el demonio. No, no. Lo vincula con el más allá, con la muerte, pero no lo estigmatiza. El cristianismo, es más, permite la convivencia del cristianismo más radical porque los guerreros que vienen a luchar y vienen con la idea ya, yo diría, predefinida de perder la vida, porque es así, traen sus amuletos de lobo, ¿eh? Esas crucetas en las espadas, que podemos entender que una espada con decoraciones en bronce de la calidad de las que se han encontrado en el campo de la batalla no eran espadas de un voluntario de la ciudad de Ávila, es decir, de un tío que hacía cuencos de barro en casa y se alista como voluntario, deja la familia y se alista como voluntario porque cree en Dios y quiere... No, 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 estamos hablando de espadas, de nobles, de gente con mucho poder, que además las encarga de manera personal para ellos y decide que tienen que llevar figuras de lobo, como Fíjate. amuleto de coraje. Es como, pues no sé, es como ahora los chavales si se suben a un ring, voy a poner un símil tonto, ¿no? Se suben a un ring a hacer MMA, y va uno de repente y le ves con una camiseta del Topuria este, ¿no? Y automáticamente considera que como lleva la camiseta del Topuria o lo lleva tatuado aquí en el pecho, ya se cree invencible porque está más vinculado al combate y a no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues algo parecido podría ocurrir con el lobo. E insisto, el cristianismo permite que convivan todas esas cosas, porque yo no creo que lo considere en ese momento como algo demoníaco, maligno, como sí ocurre hoy día, ¿no? Que se considera, bueno, luego podremos hablar de eso. Ajá. Sí, me llamó mucho la atención eso que te he comentado. Yo no recuerdo, luego lo pondré por aquí. No sé si era San Agustín o el propio Santiago. Sí que yo he leído historias de leyendas de peregrinos que se les aparecía en forma de lobo. El propio Santiago y les indicaba el camino, pues si se habían perdido o pues si tenían algún problema con algún malhechor del camino, pues les protegía. Hay historias de eso y me pareció Bueno, muy es que, curioso. es que a ver, los casos de apariciones de lobos que de repente se te cruzan en el camino o que van andando paralelo a ti y de repente te das cuenta y entonces concluyes en que te lleva persiguiendo media hora y tú no la has visto, hasta que ya le ves y entonces es cuando huye el lobo y se va, o vas a cruzar un camino y le ves de repente cruzar, para, te mira y sigue caminando y huye. Y este tipo de hechos o encuentros y tal han ocurrido hasta tiempos muy, muy, muy recientes. Muy recientes. De hecho, fíjate, hay una palabra que yo la estuve investigando, es una palabra del argot popular andaluz, que define precisamente ese momento. Es decir, Anda. eh, el momento en el que alguien de manera casual se encuentra con un lobo, se le queda mirando al lobo
y el lobo se te queda mirando fijamente a los ojos, ¿no? Entonces, ese momento de conexión visual emocional, que puede durar 2 segundos, o 1, o 3 y medio, hasta en Andalucía ha tenido un nombre concreto para definir ese momento porque se considera que ese momento es especial. Wow. Y ocurre con el lobo, no ocurre con un lince, no ocurre con un ciervo, no ocurre con un oso, no ocurre con un jabalí, no ocurre con un armiño, no ocurre con un tejón, no ocurre con un pajo carpintero, no ocurre con una ardilla, con una nutria, no, ocurre con el lobo, solo con el lobo. La palabra es gabirro, gabirro. Hostia, ¿Eh? no tenía ni idea, ¿eh? Y define esa conexión emocional. Entonces, yo siempre en algunas conferencias cuando hablo con gente he dicho, bueno, esta conexión emocional de la mirada del lobo fijamente con un ser humano es porque yo quiero pensar qué es lo que ocurre, por qué cuando un lobo te mira fijamente a los ojos, hay gente que dice, se te congela la sangre, otros dicen, se te pone la piel de gallina, otros dicen, da más miedo que si te ataca el lobo, o sea, cuando te mira el lobo te da más miedo que si te atacara. En fin, hay distintas interpretaciones, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que yo creo, como tú has dicho antes al principio, ¿no? Has dicho, sí, es como si realmente entre los seres humanos y los lobos hubiera algo, ¿no? Claro, pues yo creo que durante miles de años ese algo está todavía ahí y cuando el lobo te mira fijamente a los ojos se produce una conexión. Yo siempre lo he definido como el túnel del tiempo, es decir, tú entras en un túnel del tiempo. Es como si te reproducieran una película de 12.000 años a toda leche. Y dices, coño, este bicho tiene algo. Yo no sé lo que es, pero algo tiene, ¿no? Sí, Y eso es literal. lo que nos ha llevado un poco a todo lo que estamos contando, ¿no? Literal. Hostia, lo de la palabra esa no lo sabía, ¿eh? Qué curioso. Qué curioso. Gabirro, Gabirro, sí, esa palabra. Hay por ahí un estudio, por si lo quieres, hay una revista andaluza que se llama eh, Lopera o Lopera o no sé cómo se llama, que es una revista que solo publica cosas de lobos, exclusivamente. Vaya. Y además está muy enfocada a la antropología y a las cosas raras y tal. Entonces, y en uno de los números hace una recapitulación de expresiones extrañas relacionadas con el lobo. Y una de ellas es la definición del encuentro casual, que es el gabirro. El gabirro, que es el momento en el que alguien se queda mirando a los ojos un lobo y el lobo a ti y te quedas como de repente bloqueado que no sabes qué hacer. Sí, 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 sí. Que es lo que yo trabajo mucho en el vídeo este y luego si quieres lo comentamos, ¿no? Cuando en el documental de la investigación, un poco pues trabajando eso, ¿no? Es algo muy parecido. Por ejemplo, los hindús mmm, hablan mucho, mucho de algo muy, muy, muy parecido con el tigre, por ejemplo. Sí, 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 cierto. Cuando les mira un tigre se quedan absolutamente congelados. O, por ejemplo, hay otro caso, por ejemplo, en algunos, sobre todo Los en el pumas, Masai puede ser. Mara, Ah, en el el, más. en el Masai Mara con el león, El león. con los melenas negras del león, te mira el león y cuando te mira fijamente te quedas petrificado y eres incapaz de moverte. Bueno, pues eso tiene una palabra en España, coño, que es gabirro, el gabirro del lobo, ¿no? Que es, te mira el lobo, te quedas petrificado y tal, ¿no? Bueno, lo que yo he interpretado en la investigación como la emoción del lobo, ¿no? Sí. Y eso se lo he escuchado decir a mucha gente que ha tenido encuentros con lobos y describen lo mismo. Como que se despierta algo que habíamos olvidado, como que hay una imprimación ahí. Incluso yo he oído historias de cazadores que se han tirado toda la vida matando lobos y que han llegado a un punto que han tenido ese encuentro. De hecho, no recuerdo quién me contó esa historia, pero un cazador de lobos muy famoso, creo que escribió un libro a partir de ahí. Estaba apuntando a un lobo con el arma, se le quedó mirando y a partir de ahí dejó de matar lobos y toda su vida fue como una pena constante de arrepentirse de todos los lobos que había matado. Me contaron una vez esa historia. Bueno, yo no sé si será verdad o no, pero dicen que uno de los cazadores que le pasó eso, que iba mucho de caza, muy a menudo de caza mayor, y que un día estaba encañonando a un lobo, estaba a punto de dispararle, el lobo le miró fijamente a los ojos, entonces fue incapaz de disparar al lobo. Y a partir de ahí
ya no pegó un tiro más en su vida Pues será el y mismo. se dedicó a la investigación y a la conservación de la naturaleza y especialmente a la lucha por el lobo. Esa persona fue Félix Rodríguez de la Fuente, Ah, precisamente. Entonces, fíjate. claro, yo no sé si esto es verdad o no, a mí me lo han contado muchas veces y probablemente, pues hombre, hay que pensar que probablemente sea verdad. Un médico adinerado, de familia relativamente bien posicionada, ya médico cobrando un dineral, pues venga todo el día de monterías, de gente de clase alta, para arriba, para abajo y tal, y de repente este tipo, que era médico, fue a pegar un tiro a un lobo, algo le pasó, que tiró el fusil y luego ya la historia siguiente ya la conocemos todos, ¿no? Sí, sí, Todo sí, el sí. mundo sabe la pasión que tenía Félix con los lobos hasta tal punto que apareció un día en su casa, que siempre se ha contado eso, con unos cachorros de lobo y su mujer flipaba, no sabía ni lo que hacer en aquellos años y los crió él, ¿no? Entonces, este es el caso más conocido, el de Félix, sí. Vaya, vaya. Esa historia no la sabía yo. Yo había oído la típica de que se fue un día de pequeño, no sé si con su padre o con gente de caza, y vio y se cruzó con un lobo y como que gritó para que no le cazaran o algo así. Esa historia había escuchado yo, pero esa que has contado tú Sí, no la bueno, sabía. de esas es que tiene que haber muchas, Claro, seguro, tiene que haber muchas, seguro. porque claro, el lobo no solamente se come a Caperucita constantemente, también hay otros muchos casos de gente que ha tenido encuentros con el lobo y como decía este guarda mayor de Despeñaperro que decía, para mí es un perro, yo me he cruzado muchas veces con el lobo y yo cuando le veo, a mí ni me ataca, ni me persigue, ni se me tira encima, dice, si es que, dice, ¿no le tienes miedo? Le preguntaba yo y el hombre decía, es que no entendía ni la pregunta, el hombre decía, pero miedo, ¿por qué? Si es un perro, eso es un perro, va Literal. corriendo por ahí, si le haces así o le tiras una piedra y se va corriendo, es que no entiendo nada y tal y cual, ¿no? Bueno, pues forma parte un poco Sí, de lo mediático últimamente, ¿no? sí, totalmente. Mira, antes de. Ya, es que soy un pesado. Antes de meternos con el Adano, eh, algo que se me ha olvidado comentarte. Para mí es muy simbólico, por ejemplo, la figura de Rómulo y Remo. Cómo esa loba Luperca, creo que se llama, si no recuerdo mal. Ese simbolismo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el mundo romano, porque pienso que bebemos mucho del Imperio Romano en España, somos prácticamente herederos de ellos y muchas cosas todavía las vemos vigentes y que el símbolo de Roma sea un lobo, a mí me fascina, me fascina y Sí, me gustaría mucho indagar sobre eso porque yo no sé si es más algo simbólico o hay algo profundo, porque que una loba de mamar a supuestamente los fundadores de Roma, es que no sé qué opinarás tú, pero a mí me fascina. bueno, sinceramente no tengo, más allá de mi opinión personal, no a esa cuestión en concreto no te puedo aportar nada, porque yo no he leído ni he investigado. Seguramente haya artículos científicos para quien quiera profundizar en este asunto e incluso, bueno, yo invitaría, claro, la pena es no saber italiano, ¿no? Porque a lo mejor hay investigadores italianos que han publicado cosas, reflexiones filosóficas o antropológicas para acercarse a una hipótesis o a una interpretación del por qué la loba en Roma, Claro. ¿no? Como tú acabas de decir. Seguramente habrá publicaciones, habrá cosas incluso de tipo científico. Yo no las he leído, Ujú. sinceramente, pero bueno, quiero pensar que tiene que ver mucho pues, con lo que estamos diciendo, con las relaciones y el vínculo muy cercano que ha tenido el lobo con el ser humano. Es decir, el lobo, quiero decir, ha convivido con el ser humano y durante mucho tiempo. Entonces, bueno, hasta que en un momento determinado, por centrarnos en la península ibérica, se decide exterminar el lobo, pero no solamente el lobo, también se extermina el oso, Sí. se extermina el lince, se extermina la nutria, se extermina el gato montés, ¿me entiendes? Esto Félix lo hablaba mucho, ¿no? Bueno, Félix lo que consigue es que no sea especie cinegética, lo Ujú. consigue en los años 70-80, no recuerdo cuándo, y entonces al conseguir que no sea especie cinegética, el lobo, pues ya por lo menos
se le da un poco más de protección, entre comillas, porque ya no es un bicho que cada vez que se abre la temporada de caza, pues se mata por cualquier sitio, Una ¿no? limaña. Entonces quiero pensar eso, sinceramente, pero no sé si hay una razón concreta que tenga que ver a nivel prehistórico con Italia, no sabría decirte, sinceramente. Ya indagaré sobre eso. Le hice un podcast con un naturalista italiano sobre el Canis lupus italicus y ellos, sobre todo los romanos, y él era de la parte de los Apeninos, lo tienen como muy simbólico, ¿eh? El lobo en su cultura, lo tienen todavía muy, muy, muy. Eso es la sensación que me dio. Aunque se le caza mucho, hay Ujú. mucho furtivismo, mucho odio, pero lo tienen muy, muy vinculado todavía. Y eso me gustó mucho. Bueno, pues pasamos al bicharraco, al alano español, o perro de trabajo, perro de guerra, que tú bien conoces. ¿Qué nos puedes contar de este perraco? Bueno, yo este perro lo conocí por accidente, absolutamente por accidente, hace mucho tiempo y me impresionó tanto, tanto, tanto que hasta que no conseguí un alano puro no paré. Y desde entonces, bueno, en aquellos años era muy difícil porque había pocos y, y no te los vendían. Realmente los que los tenían los usaban para caza mayor, salvaje y tal, y no te los vendían, ¿sabes? De hecho, no es como ahora, que hay gente vendiendo alanos y por 800.000 euros te venden un alano y nadie sabe ni de dónde viene ni qué tipo de perro es. Sí. En aquellos años cuando yo lo compré, pues no sé si me lo vendieron por 300 euros y tal, o sea, tú pagabas algo simbólico por lo que le había costado al tío sacar el cachorro adelante. Él te lo vendía si quería y confiaba en ti y sabía lo que ibas a hacer con el perro. Entonces yo descubro el perro este porque al verlo me transmite tanta antigüedad, tanta rusticidad, que yo quiero profundizar en este mundo, ¿no? Tanto es así bueno, empecé a criar alanos. En 2007 tuve al campeón de España y al mejor de raza de toda España, Diente de los Escarpes, que era el afijo que yo tenía, Ese lo es tu llamaba afijo, así, ¿no? los Escarpes. Ujú. Sí, ya no lo tengo ni nada, actualmente no tengo perros, pero estuve criando, crié algunos perros bastante interesantes. Yo vendí perros incluso a la policía alemana, que vinieron, se llevaron 2 o 3 perros míos y tal, y bueno, y luego he tenido algunos más, y he hecho muchas cosas con los alanos. Me ha gustado investigar cosas que se contaban, ¿no? Como por ejemplo, si es verdad que son tan inteligentes como dicen, si es verdad que tienen tanta intuición como dicen, si es verdad que es un perro tan polivalente y tan hábil físicamente y tan resistente como dicen, o no. Ujú. Eh, en fin, si es un perro especial, en definitiva, ¿no? Eh, Todo eso me gustó investigarlo, lo hice, lo viví de manera personal y bueno, la verdad es que es una pasada, la verdad. Yo siempre he dicho a la gente que cuando alguien consigue un alano puro, tiene que ser un alano puro, no copias y cosas raras que está vendiendo la gente por ahí. O sea, yo siempre digo que, bueno, no lo digo yo, es que hay un libro muy interesante del cual yo tengo la suerte de tener un facsímil, una copia, que es el libro de la Montería de Alfonso XI el Justiciero. Es un libro de 1387 donde el rey dedica un par de capítulos como mínimo a describir al alano y a explicar cómo hay que cazar con el alano. Cómo se cría, cómo se eligen los mejores cachorros, cómo se caza con ellos, Fíjate. cómo son los perros, qué hacer para elegir de una camada al mejor alano. Todo esto lo explica un rey en su libro, ¿no? En 1387. Sí, lo hace. Entonces, yo siempre he dicho a la gente, digo, a ver, digo, si tú quieres conseguir un alano puro, tienes que pensar que cuando vayas a ver a un cachorro de una camada, vas a ver una cosa horrible, horrible, horrible. O sea, no pienses ver o sea, es como una hiena, como un cachorro de hiena, como un cachorro de lobo, es una cosa, porque estás viendo un animal salvaje, salvaje. Es un animal, el alano puro es un animal salvaje, ¿eh? Así de claro.
y yo lo puedo, además, demostrar por varias cosas, ¿no? Que me han pasado a mí y que le pueden pasar a cualquiera que tenga un alano puro de verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues es una experiencia que yo he tenido y es un animal, pues que una vez más está muy relacionado con la historia de los españoles en general, tanto la vida en el campo como la gestión de la ganadería, tanto en llanura como en media montaña, y por supuesto también muy relacionado con la historia de los españoles y con la guerra, ¿no? Con la guerra, porque es así. Yo no sabía, por ejemplo, no tenía ni idea que en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 se usaron alanos. Eso es una cosa que nadie sabía. Yo escribí un artículo científico para la Orden Militar de las Navas y creo que demostré con cierto rigor científico que probablemente los alanos se usaron en la batalla, por distintos motivos y pruebas o evidencias que yo aporto en el artículo, y es algo normal, porque en la toma de Granada sí que está documentado un alano en concreto, por ejemplo. Y luego posteriormente, como has dicho tú, pues los tercios en las Américas, que están descritos perfectamente el uso de alanos. Incluso hay películas y documentales que han sacado alanos aposta para que la gente los vea, esos perros impresionantes que usaban los españoles para darles ese aspecto a los españoles de genocidas, ¿no? Porque van con los perros babeando, que son como tigres y tal, y entonces los españoles efectivamente fuimos unos genocidas, Sí, y toda esa estupidez constante que no paran de inocularnos en el cerebro para que nos sintamos culpables de respirar, ¿no? sí. Em, entonces, bueno, es un animal muy interesante que ha estado muy vinculado, como digo, a la guerra, muy vinculado al trabajo de campo, a la vida rural, a la vida en el campo, y que curiosamente ha sido el perro o el animal de confianza de muchos nobles y de muchos reyes, ¿eh? Porque hay muchas representaciones. Ahora mismo no recuerdo la escultura mortuoria que hay, el relieve en mármol que hay de unos nobles que a los pies de él, porque está él y ella los dos juntos, a los pies de él tiene un alano, además un alano con las orejas cortadas, con un collar muy ancho, que es el collar típico que se usa con los alanos para poder cazar, para hacer Como una caza salvaje. carlanca, ¿no? Parecido. Como una carlanca, efectivamente, que le protege del cuello, sobre todo con jabalís o con Claro, lobos, ¿no? Y con osos, porque el alano es muy resistente al dolor, pero claro, si le rajan el cuello y se desangra, pues ya no puede hacer nada el perro, claro. lógicamente, ¿no? Hay relieves de este tipo, hay relieves en catedrales, hay relieves en lugares céntricos de distintas ciudades, como en la oficina de correos de Salamanca. Aquí en Toledo he encontrado tiradores de bronce, llamadores de bronce para llamar a la puerta con forma de alano al Fíjate. galope. En fin, es un animal que está muy representado en muchísimos sitios, en grabados medievales, en fin, en el artículo que yo publiqué y que si a alguien le interesa o quiere, se lo puedes tú pasar, que te Sí, lo sí, pase, o lo se lo dejaré puedo pasar abajo en la yo. descripción por si alguien lo quiere leer. Claro, pues ahí hago algunas referencias del alano, sobre todo el alano a nivel general y también en la batalla de las Navas de Tolosa, ese animal, ¿no? Antes de terminar, sobre esto del alano, quiero dar un detalle que viene en el artículo, pero lo voy a decir por sí, que es muy importante. Las primeras referencias que tenemos mmm, de alanos en España, atención con lo que voy a decir, que no es poco, es el mosaico romano de la Olmeda, en Palencia. Es decir, hay un palacio que se excava en la Olmeda, en un yacimiento arqueológico de Palencia, y una de las cosas que aparecen es un mosaico enorme que podría pertenecer al patio de la entrada del palacio. Bueno, pues ese mosaico representa una escena de caza donde aparecen alanos, o Fíjate. sea, tal cual, son alanos ibéricos con las orejas cortadas, y con carlancas atacando a un jabalí enorme salvaje entre los perros, ¿no?
Y estamos hablando de un mosaico romano. Por lo tanto, estamos hablando de un perro que tiene mucho arraigo en la península ibérica, que forma parte de nuestro patrimonio, de nuestra identidad cultural también, en la caza, en la guerra y en el trabajo del ganado, en las tres cosas. Sí. Yo he visto algún ejemplar en alguna reala, o no sé si sería lano o parecido o alguna mezcla, pero sí, son fieros. Los suelen usar alanos o suelen usar dogos argentinos también para el tema de presa, para jabalí y demás. Pero me llama la atención eso que has comentado, que si lo quieres contar, ¿qué has notado tú de ese perro que digas, hostia, este perro es diferente a otros? ¿Qué has notado? ¿Que es más primitivo o que por qué le ves ese carácter salvaje? Cuéntame, cuéntame. Pues mira, una cosa que pues te podría contar muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, te voy a contar dos o tres anécdotas, ¿no? Que yo he vivido personalmente. Por ejemplo, el alano cuando está sano y es relativamente joven y tal, y tiene una herida profunda o tal, cicatriza rapidísimamente. Pero no se puede imaginar la gente la rapidez con lo que cicatriza ese animal. Se le queda la herida ahí, medio abierta y tal, pero se le cicatriza, se cierra y deja de sangrar rápidamente, por ejemplo. Otra cosa que se nota en un alano puro es que cualquier perro o cualquier manada de perros, sean grandes, poderosos, pequeños, medianos, grandes, muchos o pocos, en cuanto vean un alano acercarse y le huelan, tienen miedo y se ponen a ladrar y a gruñirle automáticamente, igual como si apareciera un lobo o un depredador, exactamente igual, porque eso lo he vivido yo. Bueno, me ha pasado incluso con gente con perros grandes, pastores alemanes, rottweiler o mezclados de estos, mastines incluso, acercarse al arano, olerlo y empezar a temblar y gruñir e intentar morderle al arano porque sienten miedo y quieren atacarlo. ¿Eh? Que no lo hacen con ningún perro, con el arano sí lo hacen. Hostia. Em, no sé, y luego yo, por ejemplo, experimenté en varias ocasiones, pero con el primer alano que tuve, que trabajé muchísimo, me di cuenta que tienen una inteligencia intuitiva alucinante. Sí, ¿eh? De resolver Alucinante. problemas, de... O sea, se pueden vincular a una persona, notan que son perros que llevan siglos y siglos trabajando con el ser humano en el mundo rural a todos los niveles, se nota, porque como te consigues vincular con el perro, aprenden de una manera rapidísima, rapidísima, y sin embargo no es un perro famoso en el aprendizaje como un Malinois, que ahora están de moda por las películas de los Navy SEAL, Sí. pero el alano, por ejemplo, bueno, los alemanes lo usan mucho, muchísimo, el alano lo usan mucho. Porque allí en Alemania la Guardia de Defensa es legal, teniendo perros. ¿eh? Puedes atacar con un perro si te atacan a ti. En Fíjate. España no, está prohibido. En España Puedes está tener un perro prohibido para guardar. defenderse en general. Sí, exactamente. Y respirar también está prohibido. Menos pagar Hacienda, lo demás Buah, está casi todo prohibido. vamos, no fallan. Entonces, ya te digo, estos detalles, ¿no? Que he visto en fin, hay muchos detalles que apuntan. Hay mucha gente que, mira, cuando, por ejemplo, tú te encuentras un alano, mucha gente dice, ¿cómo puedo saber si el alano es puro o no? Pues mira, lo primero, cuando vas a ver una camada, como sean muy monos, como vaya tu novia o tu mujer contigo y diga, ¡ay, qué monos son! Ya no son puros los alanos. Ese no lo compres, porque te están tomando el pelo. Eso no es un alano. Porque el arano puro de cachorro es horrible. Es como una hiena, es horrible. Eso es lo primero. Y bueno, mucha gente dice, cuando ve un arano puro, dicen, hostia, ¿qué perro es este? Se parece a un boxer o se parece a un pitbull, ¿no? O se parece tal. Claro, y yo les digo siempre, no, no, es que el boxer, el pitbull y todos estos vienen de él y te lo recuerdan. Pero no es que él se parezca a ellos, no, no, es que ellos vienen de este. Porque la raíz, eso está más que demostrado, Claro. la raíz cánida
de todos los presas actuales que conocemos, el dogo argentino, que no es ni más ni menos que un alano que llevaron los españoles a América y que fue seleccionado blanco para que en la selva se pudiera distinguir, Sí. es un alano. El Es el dogo presa, el argentino, presa un canario alano también, ¿verdad? de los el presa canario, que es un alano que llevaron los españoles a las islas y que fueron seleccionando de manera más corpulenta, que no tuviera tanto alcance, tanta carrera en larga distancia, para que tuviera más choque con el ganado en las islas, porque no hacía falta que corriera tanto ni estuviera por los picos de Europa todo el día para arriba y para abajo. Entonces nace el presa canario. Y así puedo seguir hasta mañana con todas las razas de presa actuales. La gente dice, el pitbull, el no sé qué, pero si son razas que tienen 60 años. Sí, Y el arano, que sepamos, hay un mosaico del siglo II. fíjate, Que sepamos. fíjate, sí. Yo incluso en registros no me hago mucho caso. No sé si persas, no sé si de... y he visto perros muy parecidos a esa figura del alano, perro de presa. Ya no sé si Sí, derivaría de ahí, pero puede ser. no se sabe, no se sabe. Pero A antiguo es, fecha de vamos. hoy, al menos, a fecha de hoy, Gorka, al menos que yo sepa, a no ser que haya alguien investigado por ahí muchísimo y tal, yo no sé si existe, no, no se sabe. O sea, hay dos teorías, evidentemente. Una, que efectivamente el alano viene de algún sitio, es un moloso que puede venir de perros molosos de la guerra, de los persas. Otras teorías dicen que del nombre de alano viene de los alanos y que los trajeron de la Europa central, cuando los alanos mezclados con los godos y los suevos trajeron perros a la conquista de Europa y concretamente a la conquista de Hispania. Ujú. Y otra hipótesis, que es en la que yo quiero creer, especialmente cuando aparece este mosaico de la Olmeda, es que es un perro autóctono de la península ibérica, es decir, es un perro de trabajo, de guerra, con unas características morfológicas determinadas de la península ibérica. Ya está. Claro. Y que no hay referencias anteriores a los romanos, pues porque pues no lo sabemos muy bien. Ujú. Claro, mucha gente dice, no, no, los celtíberos ya lo tenían que haber representado de alguna manera. Entonces, probablemente, ya, pero es que los romanos lo representan en el siglo II y los alanos todavía no han llegado. Entonces, a ver qué pasa aquí, ¿no? En fin. Claro. Entonces, bueno, hay distintas. Eso que comentas de los persas, bueno, es que los perros molosos, los molosoides, que son perros más cabezones, más pesados, pues han utilizado tradicionalmente en la guerra en distintas culturas. Se Ajá. seleccionan de esa manera, ¿sabes? Sí, O sea, que sí, sí, sí. Eso que dices del vínculo. menos en Sudamérica, menos en Sudamérica, que los pueblos de Sudamérica, todos los indios del norte de América y de Sudamérica no han criado perros ni los han seleccionado para tener perros de guerra y de combate. De hecho, cuando llegan los conquistadores a América, los indios no habían visto en su vida un perro así. Entonces para ellos es muy fuerte ver a esos guerreros forrados de hierro, subidos a caballo con un montón de perros enormes, con los ojos amarillos, que encima iban con un peto de cuero para protegerles contra las flechas y tal. Entonces, claro, para esta gente eso fue algo, claro, los únicos perros que tenían esta gente, además los tenían para comérselos, los criaban Claro. para comérselos, Sí, que eran los chihuahuas aztecas. sí que es Eran verdad, sí. perros en miniatura que los criaban de manera muy frecuente para comérselos como si fueran gallinas o pollos, ¿no? Sí, sí. Entonces, Es verdad. El chihuahua es un perro también muy antiguo, muy primitivo. Yo creo que la mala hostia que tiene el chihuahua viene por eso, porque se lo comía. Porque vamos, no tiene explicación la mala claro, hostia. claro, pues estaba desde que nace está sufriendo, esperando la hora, ¿no? Sí, creo que sí, no es normal la mala hostia que tiene ese perro. Bueno, vamos Sí, sí. a hablar de tu tesis doctoral. ¿Qué nos puedes comentar de ese conflicto social con el lobo? Para a grandes rasgos conocer un poquito tu trabajo, porque él es arduo tu trabajo. Pues sí, bueno, fueron 5 años resumidos en 300 páginas de defensa doctoral y al final, bueno, el resultado fue muy interesante porque yo saqué un modelo además al final
lo que se pretendía con ese trabajo es utilizar al turismo como herramienta que pueda resolver de alguna manera ese conflicto enfrentado que existe, que hay eh, con el lobo ibérico en España, ¿no? Ha habido gente que me ha criticado porque han dicho, no, es que ese conflicto no existe por culpa del lobo, tal. Bueno, pues vale, pues podrás decir lo que quieras, a mí me da igual. Me han criticado unos y otros, tanto los ecologistas radicales por un lado, Siempre. desde un sillón de Madrid, como los ganaderos casposos extremistas desde un campo de Zamora. Me han criticado los dos, pero a mí me da igual porque los datos son los datos. Yo he estado haciendo entrevistas además con un método científico asesorado por un experto en estadística de Madrid, y además entrevistas con las que, o sea, encuestas, perdón, con las que ha colaborado la Junta de Andalucía, ha colaborado conmigo el Ayuntamiento, han colaborado personas, guardas del parque, han colaborado empresarios de hostelería, eh, e incluso se han hecho encuestas anónimas para que la gente pudiera decir lo que le pareciera en libertad, ¿no? Y al final, ¿el resultado cuál ha sido? Pues hombre, para mí un resultado bastante, muy contundente, muy claro, pero un poco triste, ¿no? Y Sí. lo voy a decir muy claro porque es así y a mí me da igual lo que pueda decir quien sea, porque es que además esto se puede demostrar una y mil veces, ¿no? El conflicto social existe por una sencilla razón. Existe porque en este conflicto hay dos partes muy bien diferenciadas que piensan de manera absolutamente opuesta. Por un lado están los ecologistas radicales, extremistas, que quieren conservar al lobo a toda costa, como sea. ¿eh? Y luego, por otro lado, están los sindicatos agrarios o aquellos ganaderos radicalizados en estos sindicatos que piensan de manera contraria, evidentemente, y que lo que quieren es acabar con el lobo a costa de lo que sea. ¿eh? Entonces, ni unos ni otros llevan razón. Así de claro. Y yo personalmente creo que es que no quieren ponerse de acuerdo. No interesa. Porque si se ponen de acuerdo algún día, se acaba el chiringuito. Ahora que están de moda los putos chiringuitos, lo digo así de claro, porque yo Sí, ya sí, no sí. me debo a nadie y a mí me da igual que uno diga, es que me da exactamente igual, porque es que esto, ¿sabes lo que pasa? Que a estas alturas de la vida ya, con 56 años y habiendo dado tantas vueltas por ahí, cualquier cosa que yo digo es que lo puedo demostrar con documentos, con datos, con fechas, con nombres e incluso a lo mejor hasta con un nombre y apellidos, encima. Entonces me da igual lo que la gente piense. Y esa es la puta realidad. Se acaba el chiringuito si esos dos polos opuestos se ponen de acuerdo y se acaba el problema del lobo. Y el problema está basado básicamente en una cuestión, y es la siguiente. Los ecologistas quieren que se conserve el lobo a toda costa, aunque para ello se produzca un perjuicio socioeconómico a las zonas rurales y a los ganaderos. Y eso es imposible. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Quizá pueda haber algún animalista soñador que desde Gran Vía, desde su flat o desde su aparta hotel de Gran Vía pueda, sí, y esté conectado a 20 ordenadores y sea un ciberactivista. A mí eso me da igual, pero eso es imposible. Y los ganaderos quieren acabar con sus problemas económicos o socioeconómicos en sus pueblos y en sus comarcas rurales, acabando con el lobo, como si eso fuera la solución. Es decir, como si una vez que acaben con todos los lobos no fueran a tener el problema de todas formas, ¿no? Que lo iban a tener igual, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ni una parte ni otra se ponen de acuerdo. Porque en el medio hay una cuestión que es la socioeconomía. Es decir, si no matamos lobos, o mejor dicho, si la ganadería sufre un perjuicio, ¿cómo compensamos social y económicamente esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, los ecologistas de Madrid, estos radicales, no saben proponer cuestiones, porque para ellos el turismo apesta. Y como el turismo apesta, ¿eh? Y además no tienen ni puta idea,
pues no le dan ninguna solución a los ganaderos. Entonces, si los ganaderos no tienen ninguna solución, ¿qué hacen? Matar lobos. Ya está. Esa es la fórmula. Y así podemos estar hablando hasta el año que viene, si quieren quien sea. Pero esta es la puta realidad. Porque si se hubieran desarrollado proyectos estructurales con suficiente inversión y suficiente conocimiento y ciencia para compensar económicamente a pueblos, territorios, ganaderos, cooperativas, de alguna forma, pero de manera además con un proyecto planificado, serio, impulsado desde la administración pública, no ocurrencias esporádicas con poco presupuesto, no, no. Pues posiblemente se dejarían de matar lobos, sobre todo, como pasa en el Masai Mara con los leones, o pasa en algunas zonas de India con el tigre, o pasa Con el puma también. a ver con el puma, o a ver quién se le ocurre tocar un lobo en Yellowstone, Claro. ahora que se han puesto de moda. A ver a quién se le ocurre tocar un lobo en Yellowstone. Hombre, claro, es que el lobo está generando millones y millones de dólares todos los años, pero no al Estado, a la gente que vive allí. Entonces, claro, eso lo único que lo puede conseguir es el turismo. No hay otra fórmula. No hay otra fórmula. El turismo bien diseñado, bien planificado, de manera sostenible y sobre todo de manera creativa. Porque claro, tú no puedes imponer un proyecto turístico a unos ganaderos o a una gente de un pueblo que sea un desastre de proyecto, que lo que les vaya a hacer encima es empobrecerles más. ¿Sabes? ¿Y sabes lo que ocurre? Que los ecologistas desde Madrid de economía no tienen ni puta idea. No saben de economía, no saben de gestión de productos, no saben de marketing, no saben de creación de empresas, no saben ni les interesa. Entonces, claro, ese es al final el COVID. ¿Sabes? Yo también he debatido mucho con los ganaderos porque les he dicho miles de veces, joder, cada vez que cerráis una cooperativa o tenéis problemas con los piensos, os bajan el precio de la carne, que son parte de vuestros problemas, joder, me parece bien. Bueno, bien, no, mal, me parece mal estos problemas, pero coño, ¿el lobo dónde está? Claro. Contáis un montón de problemas y el lobo no aparece nunca. Yo escribí un artículo hace ya mucho tiempo cuando yo impulsé aquella plataforma de Lobo Marley hace ya muchos años, que formé parte de su impulso, de su fundación y tal. Y escribí un artículo, yo entonces escribía muchos artículos desde un punto de vista empresarial, turístico y tal. Se me criticaba mucho por ello, claro, lógicamente. Y un artículo que fue el más leído de todos, bueno, un par de ellos, ¿no? Pero uno de ellos que decía, los ganaderos tienen muchos problemas y el lobo es el más pequeño de todos. Ese era el nombre del artículo. Desde Esa es luego. la realidad. Esa es la realidad. Ese artículo salió cuando se cerró la cooperativa de carne de Asturias más grande. La cooperativa asturiana de carne más grande de Asturias se cerró por quiebra, tal. Y yo decía, joder, me he leído todo el informe de la quiebra de la cooperativa, el lobo no está por ningún lado. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Nos estáis tomando el pelo? Estoy contando esta historia por si alguno dice, este tío es un sinvergüenza, amigo de los ganaderos, que no es ecologista ni es conservacionista y tal. Yo soy más conservacionista que muchos ecologistas, mucho más conservacionista, porque he vivido en el mundo rural de manera, en fin, muchos años. Entonces, pero esta es la puta realidad. Entonces, esa es la conclusión de la tesis, ¿eh? Y también otra conclusión a la que llegué, porque claro, yo tenía que aportar algo nuevo, es que en ese proyecto turístico que tienes que utilizar marketing, diseño de productos, merchandising, nombrar territorios, poner nombre a las cosas para venderlas, para que la gente sea atraída, aparece un concepto, un término, que es el que aparece en el documental de investigación, que es la emoción del lobo. Esa emoción que produce el gabirro. El gabirro del lobo es una emoción. La gente no sabe definir lo que... Oye, y es que me ha mirado el lobo y he sentido algo, pero no sé el qué. Yo sí sé el qué, porque lo he investigado y está ya demostrado. Se llama emoción. No es miedo, no es alegría, no es terror, es emoción. La gente se emociona con el lobo. Y esa emoción puede servir efectivamente para desarrollar proyectos exitosos que permitan parar la matanza del lobo. Bueno, y eso es un poco... Antes de publicar la tesis tuve que publicar 2 artículos científicos que la gente los puede encontrar por ahí,
sobre la comunicación digital basada en la emoción del lobo. Cómo crear productos, cómo anunciar tu casa rural, cómo diseñar experiencias, actividades en definitiva, para familias, para turistas científicos, para grupos, para escolares, para no sé qué. Todo relacionado con el lobo para, en definitiva, dar valor a un animal y a su territorio, ¿eh? Y que ahí se deje de parar, o sea, se dejen de matar lobos, básicamente. Y ese es un poco el resultado a grandes rasgos, que no es poco, pero bueno, yo creo que lo que he dicho, quien sepa escuchar con orejas, o mejor dicho, con oídos y no con orejas, habrá entendido perfectamente el enfoque de todo esto y esta es la realidad. O sea, Sí, sí, me da sí, igual sí. que haya gente que diga eso que dice no es verdad. No, no, escucha, es así, es así. Ya está, es así. Aquí hay dos extremos enfrentados y ninguno quiere solucionarlo y ya está. Porque son dos propuestas totalmente opuestas, extremas, que están distantes y que ninguna convence a la otra porque no están aportando lo que necesitan. Entonces, bueno, pues igual he sido un poco radical, pero es que Para las nada, cosas para llegan un nada. momento en que las cosas solo se entienden de una manera y no hay más, ¿sabes? Pues estoy totalmente de acuerdo en la conclusión de tu tesis. De hecho, uno de mis sueños como conservación tanto del territorio, eso es para mí importantísimo. Yo estudio geografía y lo digo muchas veces, la clave del lobo es el territorio, ya no el daño que haga la ganadería, sino lo que implica. El protegerlo o conservarlo está eh, quitando mucho territorio para hacer otras actividades que no interesan a ciertos lobbies, más allá del daño que haga la ganadería. Que con cierta prevención y como bien has explicado, con un poco de sentido común, con unos euros bien invertidos, con un poquito mínimo de educación ambiental, con una prevención bien estructurada, el problema se acaba en 2 días. O sea, el problema del lobo se acaba en 2 días. Claro, interesa esa dualidad, interesa ese conflicto, interesa a la prensa, interesa a los políticos, interesa tenernos peleados. ¿Para qué? Porque mientras tú te peleas con el otro, con ese de Madrid que comentaba, mientras yo me peleo con Alfredo que vive allí digo Alfredo por decir un nombre, que vive allí en el pueblo de 10 habitantes de Asturias o de Cantabria, que está hasta los huevos del lobo y se llevan matando lobos todos los días, todos los años, legal e ilegalmente, pues claro, eso no va a casar nunca, no va a casar nunca, hasta que pasen dos cosas. No, y Una, sobre todo, sí, Gorka, y también una cosa que yo la voy a decir, porque sí, es sí, sí. que, insisto, y lo repito, que me da igual lo que piensa la gente, porque es que puedo aportar datos, números, fechas, y a lo mejor si me cabreo un poco hasta doy nombres y apellidos, ¿no? Y cuidado, que hay asociaciones ecologistas que a costa de todo esto se llevan miles y decenas de miles de euros todos los años, Lo ¿vale? sé, lo sé, lo sé. Todos los años, que quede claro, todos los años. Y puedo dar datos concretos y sitios web concretos donde verlo todo, o sea, que no me toquen las narices porque es que todos sabemos, vamos, todos no, los que hemos investigado un poco y hemos estado peleando por una verdadera sostenibilidad del mundo rural, verdadera, cuando digo verdadera, hablo de las tres patas de la sostenibilidad, ambiental, social y económico, y no solamente una, porque tú tienes tres patas en un taburete, como le quites una vas al suelo. Bueno, pues esto es exactamente igual. Entonces, los que hemos peleado por la verdadera sostenibilidad sabemos esto. Entonces, cuidado, que hay asociaciones ecologistas que precisamente por la lucha y la reclamación del lobo reciben mucha pasta todos los años y en el momento de que esto se solucionara ya no habría pasta. Por lo tanto, Sí, interesa el enfrentamiento y que exacto. no se arregle, porque si se arregla entonces hay que inventar otro problema nuevo. Son muy Claro, españoles, esta ¿eh? es la puta realidad. Esta es la puta realidad y a quien no le guste, pues que beba agua. Yo lo siento mucho, pero es que es así esto, Sí, sí, sí. ¿sabes? Estoy de acuerdo. Mira, como anécdota, bueno, anécdota. Yo hace poco hice un viaje a Galicia. a- Fue muy breve, un fin de semana que me pude escapar allí. Estuve con la gente de Grupo Lobo, que aprendí, en 2, 3 días aprendí y vi un poco, me acerqué un poquito más a la realidad, ¿no? Tanto de la gestión del territorio, del mundo rural un poco, y luego ver
en directo esa emoción que hablabas tú, que me parece la clave, porque quizá yo esté un poco direccionado a que a mí me gusta el lobo desde que era pequeño, pero el hecho de poder haber ido 3 días, tuve una potra de la hostia porque me encontré huellas, me encontré indicios de heces, me encontré una depredación. Fuimos a visitar una lobera antigua, donde ahí había parido una loba hace... todo eso, aunque pueda parecer ahora con todo esto de las IAs, de que si el fútbol, que si tal, como que nos hemos desvinculado de todo eso, pero a mí eso me generó una emoción y un conectar con ese territorio y un conectar con el lobo que, que, que eso se puede fomentar y ahí viene la clave del turismo, que yo estoy totalmente de acuerdo en que a mí me gustaría, si Dios quiere y el canal va bien, y me gustaría hacer algo de eso, pero con el único objetivo de conservar territorio y conservar al lobo y lo que es el espacio natural, patrimonio natural. Creo que eso es un punto de unión, el turismo bien hecho y con un buen sentido, con un buen fondo, no de llevarse dinero ni por defender al lobo, ni llevarse dinero por defender al ganadero, sino hacer un turismo, no sé cómo denominarlo, un turismo de verdad, un turismo auténtico, que genere esa emoción y aparte estés conservando tanto el mundo rural, que no todo el mundo rural es malo, ni todo, no esas dos polarizaciones, esos dos extremos, al final, no sé, pierde el objetivo, que en realidad es el lobo. O sea, eso es lo que yo opino. Pues si algún día haces algo, aquí me tienes. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Yo con mis propias empresas he organizado safaris, visitas guiadas durante muchísimos años. He tenido plataforma de vehículos, flotilla de vehículos, una base de guías, intérpretes formados por mí. Fíjate. eh, y durante muchos años, ¿eh? Y yo mismo en mi último proyecto sostenible, porque el primer ecolodge, el primer ecohotel, ecolodge en un parque nacional español, lo desarrollé yo. Empecé en 2010 con él y en 2012 ya recibí un premio nacional por ello. Fíjate. Y yo ahí he organizado safaris de avistamiento de fauna, de grullas en invierno, de cérvidos en la berrea en otoño, de otros mamíferos en verano, insectos especiales en verano, de rapaces en primavera, y otras cuestiones, ¿no? Que tampoco voy aquí a tal. Y la gente podría alucinar efectivamente de la emoción y del beneficio, no solamente cultural, sino psicológico, que se produce en la gente de la ciudad cuando tiene esas experiencias. Y Totalmente. especialmente, y especialmente en los niños. Ahora que los niños están en debate por los problemas psicológicos de la escuela, por el bullying, por que hay más suicidios que nunca, que tal. Bueno, pues esto que yo estoy diciendo encima, Gorka, es que no lo dice Ignacio Vega, ni el doctor Vega. Lo dicen decenas y decenas y decenas de artículos científicos, que la gente puede ir a Google y buscarlo, o en otro sitio, artículos científicos que demuestran cómo el avistamiento de fauna salvaje, de vida salvaje, produce beneficios para la salud. Literal. ¿Eh? Sí. Entonces, claro, estas cosas, claro, si tú consigues poner en marcha un proyecto de estos, que estás aportando beneficios a la salud de la gente que viene, encima estás permitiendo que con el dinero que te paga esa gente crees empleo joven y de mujeres en el mundo rural, y encima consigues que no maten lobos, joder, pues hombre, a mí que alguien me diga si esto no es sostenible. ¿Dónde está el Entonces, fallo si esto no ahí? es sostenible, ¿qué es? No hay fallo ¿Qué ahí. es No hay sostenible? fallo. No hay fallo. Entonces, pero bueno, esto que yo estoy diciendo está ya en marcha en muchísimos sitios. Yo evidentemente en mi tesis dedico un capítulo entero al ecoturismo conceptualmente entendido a nivel mundial, ¿eh? Poniendo incluso ejemplos de buenas prácticas en ecoturismo, tanto en España como fuera de España.
Ajá. Y esto ya está desarrollado en muchos sitios. O sea, que lo que pasa que en España es que somos muy españoles y nos cuesta hacer las cosas, pero que esto ya está súper desarrollado en muchos sitios. O Sí. sea, que me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de un caso concreto que estudié en unas islas, pues no sé si en Galápagos o en las islas Cómodo, me parece, no Cómodo. recuerdo dónde, De- donde había un problema gravísimo de furtiveo por los habitantes de allí, pero ya no solamente un problema de furtiveo, es que el sistema de furtiveo que tenían del pescado estaba arrasando todo el coral de superficie, todo. Entonces se hizo un proyecto de ecoturismo allí y se consiguió que gran parte de todos los pescadores furtivos con sus barquitas se convirtieran en taxis para llevar turistas a las islas y tal. Y ya de paso vendieran merchandising y tal y cual. Y se frenó el furtiveo y el destrozo de corales en Komodo. Fíjate. Bueno, pues esto, te he puesto este ejemplo, pero te puedo contar miles, 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 miles. Pero claro, aquí, como he dicho, pues parece que no hay mucho interés en arreglarlo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es un modo de. Como si se están peleando dos perros, pegar un silbato y que los dos paren, ¿sabes? Yo opino igual. De hecho, es que saqué esa conclusión de decir, y sobre todo en la zona de Galicia, que no hay nada de eso. Nada. No hay nada. Hay algo, pero lo que es referente a todo lo que hay allí, de petroglifos, el bosque autóctono, el lobo. Y a mí se me ocurrieron 20.000 cosas en 2 días que estuve allí, de poder hacer esas emociones, que a lo mejor haces una espera de lobo y no lo ves, pero da igual, ya lo estás sintiendo, ya lo estás viendo cacas, estás viendo huellas y está Mira, ahí. hay una frase que leí en un libro. Yo cuando empecé con la tesis me compré muchos libros de lobos y leí muchos artículos, bueno, de todo un poco, ¿no? Y hay una frase que no se me olvida, porque fue un poco lo que me inspiró para aquello de la emoción del lobo y tal, pues yo tenía que encontrar la palabra clave que potenciara todo el desarrollo de marketing, ¿no? Y al final la palabra es emoción, porque es la palabra que se repite en todas las encuestas por distintas personas que no han hablado entre ellas. Por lo tanto, la clave es emoción. Sí, Y hay una frase de un libro muy interesante que decía, dice, es que el lobo realmente vas por ahí andando y esa sensación de miedo, de emoción, dice, si es que es más fuerte si no lo ves que si lo ves. es correcto, sí, 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 sí. Bueno, pues esto forma parte, o sea, el recorrer, por ejemplo, en el Parque Natural de Despeñaperros, por ejemplo, hay 50.000 millones de sitios, ¿no? Pero la vaguada de los lobos, Hmm. ¿eh? Que es una zona muy, muy particular, con un ecosistema particular, con una orografía particular muy dada a la emboscada. Y esto ya, en fin, pues a lo mejor no ves al lobo, pero se pueden hacer tantísimas cosas, tantísimas cosas. Claro, luego la gente se va a África y se trae camisetas de leones, camisetas de los Masai, se trae bolígrafos de leones y tal, y vienen emocionados porque han comprado merchandising y Sí, porque el turismo allí, gracias a Dios, está muy desarrollado. Y luego le dices hacer algo aquí del lobo y dices, no, turismo no, el lobo, el turismo no, no puedes empaquetar al lobo en un paquetito en el Corte Inglés, eso es acabar con el lobo. Claro, estamos rodeados de retrasados mentales en este país y así nos va, ¿sabes? El mismo que ha totalmente. estado haciendo lo mismo en África con los Masai, os ha ido a la India, os ha ido a... Viene emocionada fulanita porque ha estado pues no sé, en Finlandia o en Noruega Tailandia. haciendo safaris para ver al oso polar. Ya, pues aquí no se puede hacer. Mientras tanto, que sigan matando lobos. Exactamente, exactamente. Tenemos aquí un patrimonio. Yo es que me di cuenta de estar ahí 2 o 3 días. Digo, madre mía, lo que hay aquí para ver, para musealizar aquí, para hacer un templo de turberas. Tenéis aquí la salamandra rabilarga esta que había allí, el lobo. Es que ya solo que esté el lobo ya te da un juego allí, te da esa emoción, ese al que le gusta todo esto, porque yo estoy seguro que vendría gente de toda Europa a verlo.
y a ver el bosque de ahí autóctono y a ver un montón de cosas. Yo me acuerdo una noche en Galicia que se nos hizo de noche porque fui a ver un dolmen que tenía muchas ganas de visitar, no recuerdo ahora mismo la zona que era, pero al final nos perdimos y tal, al final dimos con el camino y ya por la obsesión de llegar al jodido dolmen se nos hizo de noche. Y, y justo cuando ya salíamos de allí, además era una noche de luna, me acuerdo perfectamente, cuando salíamos de allí nos quedamos parados y dijimos, hostias, ¿esos qué son, perros o lobos? Nos quedamos así parados y volvieron a aullar y dijimos, hostia, tío, son lobos, ¿qué coño van a ser perros? Están aullando lobos. No sé si estarían a X kilómetros o tal, no lo sé, no lo sé. Bueno, pues ese momento ya fue mágico. No vimos al lobo, evidentemente. De noche, fíjate lo que vas a ver, Sí, o sea, solamente ese momento a una familia de Bilbao ya es inolvidable para el resto de sus días. literal. Y Ese momento. ese Pero bueno, crío ya va a tener ve a sus padres bueno, bueno, emocionados, bueno. ese crío ya va a recordarlo y se lo dirá a su Le puede hijo. marcar, le puede marcar para toda su vida y yo podría casi, casi garantizar en este momento, en esta entrevista, fíjate, eh, casi que podría garantizar que es imposible que a ese niño le marque esa experiencia, ese momento de forma negativa. Es casi imposible Sí, que le marque negativamente. Me puede ocurrir que el niño coja miedo si es muy pequeño y tal, pero luego madura, lo razona y se da cuenta de que no había peligro y tal, en fin. O sea que de manera general estoy casi seguro que esa experiencia es positiva a los niños. totalmente. Y ya para terminar, el tema de los niños yo creo que también es clave, clave. No metérselo a la fuerza, sino mostrarle lo que hay. Muchas veces con el grupo este que estuve allí en Galicia me decían, es que vamos a los colegios a dar charlas y no saben que hay aquí, no sé, cualquier taxón que le digas. No, no saben, no conocen, no... Y mira que Galicia es muy rústica, es muy, muy rural, pero no saben lo que tienen. Y tiene que Sí. venir el friki este de Alicante a ver allí y fascinarse. Que me venía a mí la cara y decía, este es tonto, pues es una mierda ahí en un camino. Y digo, ya, pero es que esto. Yo pongo muchas veces el ejemplo. En donde vivo yo ahora, en Alicante, aunque mi familia sea del norte, aquí había lobos hace 150 años y los mataron a todos. Y yo le digo a la gente de allí, no sabéis la suerte que tenéis de tener eso allí de momento. O sea, yo a veces vengo Ya. por la sierra, ando por aquí y me falta como algo. Digo, aquí falta algo, aquí y tenemos todos esos tesoros y no les sabemos sacar el partido o no les interesa a ciertos lobbies que lo saquemos o que nos demos cuenta. Yo creo que es eso. Y fomentar el conflicto, las riñas. Bueno, los lobbies, Gorka, bueno, los lobbies sí, tienen poder, tendrán mucho más de lo que pensamos, en fin, lo que la gente quiera decir, pero no olvidemos que al final las políticas ambientales, las políticas turísticas dependen de los gobiernos, ¿sabes? Así de claro. Igual que un gobierno local o regional se saca de la manga una ley y te impone y te clava por detrás un impuesto nuevo que se ha sacado de la manga, pues también puede sacarse de la manga una ley de protección del lobo o un proyecto estructural de desarrollo turístico del lobo o un plan de educación ambiental en torno al lobo a todas las escuelas de la... En fin, lo que le dé la gana, lo que le dé la gana. Y sin embargo no lo hacen. No lo hacen. O sea, que los lobbies, vale, sí, los lobbies, pero que aquí nadie hace nada. No. Ni a nivel regional, ni a nivel estatal, ni a nivel local en un pueblo, ni leches, ¿sabes? O sea que bueno, que al final hay muchas formas de hacer cosas, ¿no? Pero claro, las cosas no se están haciendo bien, no se hacen profesionalmente. Yo sé y conozco casos de proyectos turísticos que han nacido al albor del lobo y que se han ido quemando con el tiempo y han desaparecido, porque no han tenido un seguimiento y una planificación profesional turística, no lo han tenido. Y al final un proyecto turístico, que no deja de ser un proyecto empresarial, como cualquier otro proyecto de cualquier tipo, hasta una ONG, coño, si no es viable económicamente acaba cerrándose. Claro, claro. Pues esto es lo mismo. Pues podrás ser todo lo romántico que tú quieras, pero si no entra dinero eso acaba muriendo.
que es lo que ha pasado en muchos proyectos. Entonces, bueno, pues al final ese enfoque que lo decía yo antes, ese enfoque turístico de producto, de saber exactamente cuánto tienes que vender para garantizar la permanencia en el tiempo del proyecto, eso hay que hacerlo de manera profesional, no lo puede hacer Pepito Pérez con una ocurrencia porque es amigo de no sé quién, no, hombre, no, eso no, no, porque luego al final los proyectos, como me ha pasado a mí, que he visto miles de experiencias por toda España, luego al final los proyectos no funcionan y viene siempre el listo que dice, va, si es que el turismo no funciona, es una mierda. Ya. No, el que no funciona eres tú, que te han encargado a ti hacer esto y no tienes ni puta idea. Exactamente. Tú eres el que no funciona. ¿Eh? Exactamente. Entonces, bueno. Pues ojalá algún día pueda llamarte y decirte, Ignacio, necesito tus conocimientos, que vamos a hacer algo chulo. Porque, macho, faltan cojones en este país y faltan políticos con dos dedos de frente y falta gente con ganas de hacer cosas más allá de su propio ombligo, mirar más allá de su propio ombligo. Y yo creo que el turismo es el gancho Sí, perfecto para encima conservar y encima sacar un beneficio que repercuta al mundo rural, ese que tanto dicen que está desapareciendo. Coño, pues dale valor y encima conserva el medio natural y da valor al mundo rural y tienes ahí esas patas que decías, las tienes ya hechas. Si es que es muy fácil solucionarlo. Pues nada, Ignacio, no te robo más tiempo, bueno, macho, Gorka, pues que es tarde muy ya bien. y un placer. Nada, un placer. Ha sido una charla estupenda. Espero que de todo lo que he contado a la gente pues le haya gustado algo de lo que he dicho y sobre todo haya aclarado dudas y seguramente haya ayudado a ver las cosas de otra manera. Eso es. Distinta como la gente cree que están las cosas, pues por lo que lea en redes sociales por ahí o en los grupos de no sé dónde. ¿eh? Eh, en fin, yo soy un amante del lobo, creo que es un animal simbólico, totémico, que nos ha acompañado en la historia de los españoles hasta hace muy poco tiempo, porque, mira, yo he venido a Andalucía hace poco y cada vez que veo una referencia al lobo eh, en la carretera, algún pueblo o alguna cosa, siempre me acuerdo y digo, madre mía, si es que realmente, o cuando paso por Despeñaperros, ¿no? Los recuerdos que tuve de estar allí haciendo el trabajo de investigación y cómo encontré ese vínculo tan fuerte pues, entre lo que es los exvotos, eh, los lobitos que decían allí en Santa Elena. Joder, el Collado de los Jardines, un yacimiento ibérico, un lugar sagrado donde para rezar lanzaban ofrendas en forma de lobo, que era un tótem que les servía a ellos para darles protección en la guerra, ¿no? Entonces, todo esto está muy presente siempre y creo bueno, que es un animal, si alguien alguna vez tiene la suerte de encontrarse con un lobo salvaje y tiene esa suerte de vivir ese gabirro con el lobo, esa conexión visual durante unos segundos, que se acuerde de esta entrevista, que entre en el túnel del tiempo y que reconozca cómo efectivamente entre el lobo y nosotros hay algo. Totalmente, totalmente. Perfecto para acabar esta charla. El gabirro. Me voy a quedar con esa palabra, ¿eh? Me voy a quedar con esa palabra. Qué bonita, tío. Un verdadero placer, Ignacio. Muchísimas gracias Igualmente, por tu participación y cuenta con mi humilde canal, con lo que te haga falta y espero en un futuro poder moldear ese sueño que tengo. Ojalá se pueda hacer. Ojalá. ojalá lo hagas. Muchas gracias. Gracias a Buenas ti. noches. Cuídate.